Buenos días, estimados. Un placer para mí dirigirme a ustedes. Mi nombre es José Torres Espinosa, abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador. El día de hoy, exactamente 23 de noviembre del 2020, siendo las 9:22 de la mañana, daremos inicio a esta nueva clase referente al nuevo lo constitucional y del Diplomado de Formación Jurídica de Asistentes Judiciales. En primer lugar, quisiera hacer una retroalimentación de lo que fue el día pasado, enviado acerca de los artículos del 190 hasta el 200 de la Constitución de la República del Ecuador. Para eso voy a requerir su intervención y que me den sus consideraciones acerca de este deber. Mireya Campi, por favor, la escuchamos. Buen día, Mireya. Doctor, buenos días. Compañeros, buenos días. Bueno, del artículo 190 al 200, del que a mí más me llamó la atención es el artículo 198 de la sección 11, el sistema de protección y asistencia de víctimas y testigos. Bueno, esto puedo decir que el sistema de protección y asistencia a víctimas y testigos y otros participantes en el proceso penal es un conjunto de acciones ejecutadas por las distintas instituciones del sector público y organizaciones de la sociedad civil, articuladas y lideradas por la Fiscalía General del Estado, cuya misión es salvaguardar la integridad física y psicológica de las víctimas, testigos y otros participantes que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de su participación en una causa penal de acción pública en todas sus etapas, incluidas la fase procesal. Como principios del sistema de protección de víctimas y testigos tenemos el principio de accesibilidad, donde toda persona que haya sido víctima o testigo directo o indirecto de delitos o que participe de una causa penal de acción pública pueda ingresar al sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal. También tenemos el principio de complementariedad, donde las medidas y acciones de protección especial y asistencia integral que otorga el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal deben ser coordinadas con las distintas instituciones públicas y articuladas con las instituciones de la sociedad civil que tengan objetivos afines a los del sistema en el ámbito de sus competencias. También encontramos el principio de oportunidad, donde las decisiones, acciones y o servicios del sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal realizare u otorgare deberán ser fundamentados en el riesgo, la situación de vulnerabilidad de la persona protegida y o el tipo de delito. Y el principio de eficacia, eficiencia y celeridad, donde el sistema deberá cumplir la finalidad para la que fue concebido, a cuyo efecto tendrá que alcanzar los objetivos y metas programados, contando con el talento humano suficiente para satisfacer las necesidades de los y las protegidos. Además, los servicios que proporcione serán rápidos y oportunos, para lo cual deberá emplear tecnologías informáticas y de comunicación especializadas de tal manera que no se revictimice a dichos usuarios en la fase preprocesal y las diferentes etapas preprocesales. También hay otros principios, como podemos decir el principio de responsabilidad, voluntariedad, reserva y confidencialidad, investigación, entre otros. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias, estimada Mireya, por su intervención. Vamos a proceder ahora con Luis Ronquillo, por favor. Sí, buenos días doctor, buenos días con todos los participantes, compañeros. Dentro de los artículos puedo dar mi opinión sobre los centros centro de mediación, arbitraje, asimismo sobre la independencia, digámoslo así, en cuanto a la defensoría pública, que debe ser descentralizada prácticamente la función judicial. Sin embargo, pertenece al ámbito como quien dice, a la función judicial, pero tiene su independencia, digámoslo así, ¿ya? De igual manera, esta garantiza pues a las personas que no tienen para contratar algún defensor del derecho, poder acceder a lo que establece la Constitución, ¿no? El que todas las personas puedan tener el derecho de que alguien les pueda defender, o en este caso el Estado. De igual manera, una de las cosas que también me llamó la atención, pues, es la situación en que tanto como los defensores públicos como los fiscales tienen un tiempo de 6 años en el puesto. Posterior,
indicaba que ya no podían ser reelegidos. Asimismo, los requisitos, el haber ejercido mínimo 10 años en ejerciendo el trabajo de abogado, o si no, también la docencia. De igual manera, una de las situaciones que también me llamó la atención fue en cuanto a las notarías, a los notarios, en que hace referencia. En cambio, ellos tienen un poco menos en el requisito de ejercer la función de abogado, un tiempo mínimo de 3 años. De igual manera, estos estaban, según estos estaban sujetos, los precios que ellos cobran estaban sujetos a lo que determine la función judicial. Eso puedo. Muchas gracias. Le hago una pregunta. Las notarías, la Defensoría Pública, ¿se encuentran dentro de los órganos auxiliares o de los jurisdiccionales? ¿Perdón? La Defensoría Pública y de la misma manera, no, la Defensoría Pública forma parte de los órganos auxiliares o de los órganos jurisdiccionales dentro de la función judicial. De los órganos auxiliares. Auxiliares, exactamente, igual que las notarías, ¿no? Que las notarías. Listo. Ok, muchas gracias. Vamos a proseguir entonces con la clase del día de hoy. Lo correspondiente a los artículos 201 para adelante, ¿no? Revisamos entonces el folleto, nuestro folleto en su página 59. La vamos a revisar hasta la página 52 y a concluir este folleto del módulo constitucional, ¿no? Respecto al tema de rehabilitación social, establecido en la página 59 del folleto visualizado, podemos manifestar en primer lugar la existencia de dos formas de centros de privación de libertad. Según el artículo 678 del COIP, existirán los centros de privación provisional de libertad, los comúnmente llamados CDPs o centros de detenciones provisionales, y es el lugar en el cual permanecerán aquellas personas privadas preventivamente de libertad, es decir, aquellas personas aprendidas en delitos flagrantes y que en la audiencia de calificación de flagrancia el juzgador considera que para garantizar su presencia o la presencia de la persona procesada en el proceso penal, se necesita de la prisión preventiva establecida en el artículo 322, numeral 6 del COIP. El juzgador verá fundamentada esta prisión preventiva cuando concurran los requisitos del artículo 534 del COIP, es decir, elementos de convicción suficientes sobre la existencia del delito de un ejercicio público de la acción, elementos de convicción claros y precisos, de que la o el procesado es autor o cómplice de la infracción, indicios de los cuales se desprenden las medidas cautelares no privativas de libertad, de que las medidas cautelares no privativas de libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar la presencia de juicio o cumplimiento de la pena. Y que se trate, por supuesto, de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a 1 año. En los CDPs permanecerán aquellas personas con medidas de apremio, también como son aquellos que adeudan alimentos, ¿no? Más de 2 meses de alimentos podrán encontrarse en estos CDPs, lógicamente separados de los centros de rehabilitación social, que es la cárcel mayor, ¿no? Como segunda forma tenemos los centros, como segunda forma de centros de privación de libertad tenemos a los centros de rehabilitación social, en donde permanecen las personas a quienes se les ha impuesto una pena privativa de libertad mediante sentencia condenatoria ejecutoriada. Vale la pena recalcar que los artículos constitucionales que veremos a continuación, que rigen específicamente a esta segunda forma, ya mencionada, ¿no? Es decir, los artículos que veremos, el artículo 201 en lo posterior, rigen nada más a los centros de rehabilitación social. Es así que este artículo, el artículo 201, tiene una íntima concordancia con el artículo 1 del COIP y de igual manera con el artículo 52, referente del COIP también, referente a las finalidades de la pena, que son la prevención general para la comisión de delitos, reparación integral de la víctima,
y la parte que nos atañe acerca de las personas privadas de libertad, a quienes el Estado garantizará una rehabilitación integral para su posterior reinserción en la sociedad, con el fin de evitar la neutralización de las personas como seres sociales productivos en la sociedad, en las partes económicas, laborales, educativas, entre otros, ¿no? Sin perjuicio del desarrollo progresivo de los demás derechos y capacidades de la persona con condena, considerando valga la redundancia, sus necesidades, capacidades y habilidades, con el fin de estimular su voluntad de vivir conforme con la ley, trabajar y respetar a los demás, ¿no? El artículo 202 de la Constitución de la República del Ecuador, en cambio, cita el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, el cual, según el artículo 672 del COIP, es el conjunto de principios, normas, políticas de las instituciones, programas y procesos que se interrelacionan e interactúan de manera integral para la ejecución penal. El sistema contará con un organismo técnico de ejecución, que es el ente mediante el cual se verá el cumplimiento de sus fines, los fines del sistema, lógicamente. Las atribuciones de este organismo técnico, según el artículo 674 del COIP, son las siguientes. En primer lugar, evaluar la eficacia y eficiencia de las políticas del sistema de administración, el sistema de lo que es la rehabilitación social, también administrar los centros de privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los fines del sistema. Asimismo, en el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, en su artículo 2 se establecen las competencias del organismo técnico. El organismo técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, de las cuales se deberá hacer especial énfasis al numeral 6, referente al diseño y ejecución de procesos de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad a través de los ejes de tratamiento, según los regímenes cerrados, que es el régimen cerrado, lo que es el periodo normal de cumplimiento de la pena dentro del centro de privación de libertad, según el régimen semiabierto, que es aquel régimen para el cual, o para acceder al mismo, se necesitará el cumplimiento del 60% de la pena, al menos, y cumplir con un buen comportamiento durante su estadía dentro del centro de privación de libertad. Con este régimen, con el régimen semiabierto, el sentenciado podrá cumplir con el resto de su pena fuera de dicho centro con el respectivo uso del dispositivo de vigilancia electrónica, según la última reforma del artículo 698 del COIP. Asimismo, al régimen semiabierto y al régimen abierto no podrán acceder aquellas personas condenadas por asesinato, por femicidio, por sicariato, por delitos contra la integridad, la libertad personal, con resultado de muerte, robo con consecuencia de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trata de personas, lo que es tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, entre otros delitos que se encuentran establecidos en el artículo 698 del COIP, que lógicamente afecten a los bienes jurídicos más importantes por el COIP, como es la vida, la libertad y la integridad en cualquiera de sus formas, ¿no? Tenemos también el régimen abierto, que tiende a integrar completamente con su entorno al sentenciado, ¿no? Y se aplicará a aquellos sentenciados que hayan cumplido con el 80% de la pena. No será aplicable para ciertos delitos, los mismos delitos del artículo 698, para el régimen semiabierto, y en el caso de que no se cumplan con las medidas impuestas, como uso de dispositivo de vigilancia electrónica o comparecencia periódica al juzgado, el juez podrá revocar cuando él así lo requiera, este régimen y ordenar la aprehensión, ¿no? La nueva aprehensión. El directorio del organismo técnico de rehabilitación social se encontrará conformado según el artículo 135 del COIP y el artículo 9 del reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social por máximos delegados o autoridades encargadas de las materias de derechos humanos, salud pública, trabajo social, trabajo, relaciones laborales, educación, inclusión económica y social, cultura, deporte y defensoría pública. Estos 8 ejes se van a tratar
o van a ser parte del organismo técnico de rehabilitación social en el Ecuador, ¿no? Este directorio, lógicamente, se encontrará presidido por el presidente de la República del Ecuador, quien tomará las decisiones, o quien haga sus veces, como por ejemplo la Secretaría de la Presidencia, ¿no? Asimismo, el organismo técnico dirigirá la contratación de personal en distintas áreas, debidamente calificadas y capaces. Lo hará por medio del filtro de Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria, quienes en virtud del artículo 627 del COIP tendrán como funciones las siguientes: seleccionar, formar y cualificar a las y los integrantes o aspirantes a integrarse como personal de servicio del sistema penitenciario, ¿no? También tenemos perfeccionar, actualizar, promover y evaluar de manera constante el personal de los centros de privación de libertad en cualquiera de las áreas penitenciarias en base a exámenes obligatorios de salud y académicos constantes, ¿no? Se constituyen como aquel ente de control para poder adquirir personal capacitado, ¿no? En el artículo 203, asimismo de la Constitución de la República del Ecuador, se marcan distintas directrices por las cuales se regirá el sistema de rehabilitación social. En el numeral 1 se manifiesta que solamente las personas sancionadas con penas de privación de libertad mediante sentencia ejecutoria deberán encontrarse en los centros de rehabilitación social, siendo estos los únicos lugares donde se puede retener a los procesados. Cualquier otro lugar, como cuarteles o establecimientos, quedarán terminantemente prohibidos para ejercer la privación de libertad de la población civil. Y, por supuesto, los funcionarios públicos, asimismo responsables, podrán ser imputados por el delito de privación ilegal de libertad establecido en el artículo 160 del COIP, que establece dos posibilidades. La primera posibilidad o la primera forma de privación ilegal de libertad por parte de funcionarios públicos es la siguiente: cuando el servidor público policial prive ilegalmente de libertad a alguien de una manera meramente arbitraria, ¿no? Sin movilizarlo en ningún centro de privación. Y, por supuesto, sin ningún indicio del cometimiento de un delito flagrante, eh, sin ningún indicio del cometimiento de un delito flagrante. Asimismo, la segunda posibilidad es aquella que nos atañe, que es aquella en la que el servidor público policial dispone arbitrariamente de la privación de libertad de un ciudadano y traslada a lugares diferentes a los mismos, y esto se sanciona con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años según el artículo 160 del COIP. Doctor, una consulta en esa parte. En cuanto, digamos, el servidor policial lo quiera llevar al UPC para hacer, con la intención, con la excusa de hacerle un registro, en esa parte, la persona, digamos, a mí me llevan al UPC, me hacen un registro, ¿verdad? Con esa intención, supuestamente. Yo lo puedo presentar un cargo en esa situación, o simplemente es cuando me haya sentido afectado, agredido, o me haya privado tal vez una hora, media hora sin dejarme salir y con esa situación. Cuando se les moviliza el OPC, por ejemplo, tiene que ser únicamente para cualquier tipo de toma de datos, para cuestiones de generales de ley, para nada más. O en su defecto, para esperar que llegue una persona a verlo, ¿no? Para que la persona se pueda encontrar con su abogado, etc. Tiene que ser una cuestión puntual, no más bien por la arbitrariedad del servidor público, ¿no? Servidor público policial. Cuando Listo. sucede de esta manera no hay ningún tipo de problema. Claro, y otra consulta. Digamos que la persona que yo tengo aprendida como servidor policial, tengo aprendida, yo lo llevo al UPC y trato de que la afectada venga y lo reconozca. En esa parte está bien ese trámite de que la persona lo vea visualmente, o sea, valga la redundancia, ¿no? Lo vea físicamente, o sea, sin ninguna, digamos, frente a frente, digamos, tanto la víctima como el victimario, para que la persona la reconozca, o se está infringiendo en alguna situación en esa parte. Verá, en ese caso, según la norma,
según la norma, lo que hay que hacer es movilizar a la persona a el CDP, ¿no? Esa es la metodología que se encuentra en el COIP, el procedimiento. Llevar a la persona al CDP, ¿no? Donde se encuentran aquellas personas que tienen medidas cautelares o aquellas personas que se encuentran por opiniones personales, ¿no? Allá se la moviliza según el COIP. Sin embargo, en la práctica esto no se lleva a cabo, ¿no? Estamos hablando en delito flagrante. O sea, digamos, Flagrantes, exactamente, sí. en Hasta delito tener la flagrante se fórmula de debería juicio. llevarla directamente al CDP y ahí que lo Según reconozca. el COIP es así, según el COIP es así. Sin embargo, por lo general no se realiza esto. Por lo general, en Guayaquil se los lleva al cuartel modelo donde esperan la fórmula de juicio, ¿no? Esa es la idea. Claro, por lo general se lo lleva, se lo presenta al fiscal, el fiscal aboca conocimiento y determina. Pero digo, en la parte en cuanto a la afectada, o sea, la víctima, es posible que, por ejemplo, yo, digamos, yo como servidor policial tengo aprendido al ciudadano que vino cometiendo algún robo, lo llevo al UPC y trato de contactar a la víctima. Le digo a la víctima que avance al UPC y lo reconozca a ver si es que es el mismo. Esa parte, o sea, ese trámite en que yo le estoy dando a la víctima de que avance al UPC y que ella le reconozca en ese momento a él, no estaría infringiendo alguna situación en cuanto tanto como al victimario como a la víctima. Claro, estaría asegurándose únicamente si es la persona. No tiene ningún tipo de problema. Ah, listo, doctor, gracias. Lógicamente, tendría que informar esa situación, ¿no? Tendría que informarla a su superior, en el caso de que así fuere. Bueno, proseguimos entonces con el siguiente artículo, ¿no? El numeral 2 del artículo 203, que tiene que ver con la progresividad de los derechos, que se basa en el sistema de progresividad, con el cual se contemplarán distintos ejes de tratamiento hasta el completo reintegro de la persona privada de libertad a la sociedad. Estos ejes de tratamiento se encuentran establecidos en el artículo 701 del COIP y son los siguientes. En primer lugar, laboral, educativo, cultura, deporte, salud, vinculación familiar y social, ¿no? Respecto al eje laboral del artículo 702 del COIP, se manifiesta que las personas privadas de libertad gozarán de incentivos laborales dentro de las cárceles por actividades encomendadas por autoridades carcelarias, excepto para aquellas propias de aseo y conservación del espacio físico personal, ¿no? Esas no serán remuneradas. El eje de tratamiento laboral será ejecutado mediante actividades laborales, ocupacionales y productivas de servicios con el fin de desarrollar capacidades, habilidades y destrezas de carácter artesanal, intelectual, manufacturero o producción en planes, programas y proyectos que promuevan la formación y capacitación para el trabajo, producción o comercialización de los productos, bienes y servicios elaborados por las personas privadas de libertad en coordinación con entidades públicas y privadas. Esta coordinación es manejada por la unidad de producción y comercialización que se encargará de hacer convenios con empresas privadas, ¿no? Con el fin de que los privados de libertad brinden servicios a las mismas, ¿no? Estas empresas privadas que asimismo brindarán servicios a los centros de privación de libertad y podrán contratar hasta un mínimo del 30% de la población total en este caso, los privados de libertad podrán contratar hasta un 30%. Los demás, el demás del 30% se realizará con actividades dentro de la prisión, actividades públicas, ¿no? Y estas personas que tengan actividades laborales por la vía privada lo estarán bajo modalidades contractuales existentes, considerando el tipo de servicio y previo informe laborable del equipo técnico, ¿no? Lo que acabo de manifestar se encuentra desde el artículo 186 hasta el artículo 190 del reglamento del sistema de rehabilitación social vigente, ¿no? Asimismo, según el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, es un deber primordial del Estado garantizar la seguridad social para sus habitantes, más aún para las Doctor, personas una de consulta. libertad. Quería consultarle algo. En Díganme. cuanto a esto de los centros de rehabilitación social, las tareas que les hacen hacer no es para todos y tampoco es obligatorio, ¿verdad? No Porque es algunos obligatorio, no es creo obligatorio, que no la realizan, ¿verdad? no es obligatorio. Sin embargo, ¿Perdón? existe un convenio para las empresas privadas
que como le dije hay un 30% de población, las cuales aquellos que deseen trabajar dentro de la prisión podrán hacerlo. Y así se podrán pagar diversas circunstancias que voy a expresarles a continuación, ¿no? Ah, ya. Gracias, doctor. Muy amable. Listo. Como ya les manifiesto, es un deber primordial del Estado garantizar la seguridad social para sus habitantes, más aún para las personas privadas de libertad, ya que forman parte, según el artículo 35 de la Constitución, de los grupos de atención prioritaria en el Ecuador, ¿no? En virtud de estos aportes correspondientes a la seguridad social y según el artículo 703 del COIP, los mismos, respecto a la seguridad social, se deducirán y se distribuirán simultáneamente de la siguiente forma: 10% para la indemnización de daños y perjuicios causados por la infracción conforme disponga la sentencia. Para esto servirá el trabajo: 10% para la indemnización de daños y perjuicios, 35% para la prestación de alimentos y atención de necesidades de sus familiares, 25% para adquirir objetos de consumo y uso personal, y el último 30% para la formación de un fondo propio, ¿no? De un fondo propio que se entregará a la salida del centro de rehabilitación social, ¿no? Asimismo, respecto al eje de educación y cultura y deporte, los centros de privación o centros de rehabilitación social, perdón, promoverán espacios de cultura y deporte y de sano esparcimiento, ¿no? Respecto a la educación, se establece la obligatoriedad para aquellas personas que no hayan terminado con su instrucción básica y bachillerato, a que dentro del centro de rehabilitación social ellos reciban clases, ¿no? Reciban clases para culminar con estas etapas educativas. Recibirán clases, lógicamente, siempre bajo supervisión de guardias dentro de la prisión. Asimismo, tenemos de que existirán convenios con la educación superior para que aquellos que deseen proseguir con esta parte educativa puedan realizarlo sin ningún tipo de problema, ¿no? Las clases se darán presencialmente bajo la supervisión de guardias en todo momento. Ahora, respecto al eje de salud, manifestamos que el Sistema Nacional de Salud será responsable de la atención médica en base a parámetros de urgencia en enfermedades, parámetros de urgencia en enfermedades, tomando en cuenta, lógicamente, cada caso puntual, y brindará insumos farmacéuticos para tratamiento de enfermedades. Asimismo, promoverá la atención de enfermedades psicológicas de acuerdo a cuadros específicos individuales. Esto será por cada muestra de presos. Sin embargo, en la generalidad también se brindarán programas de prevención, tratamiento y rehabilitación de manera general a causa de la gran cantidad de adictos que entran a prisión constantemente. Entonces existen programas para poder combatir este tipo de afecciones, ¿no? Se hará entonces para consumidores ocasionales, habituales y problemáticos, entendiéndose por consumidores ocasionales cuando la persona tiende a consumir drogas sin una periodicidad definida, pero sí en cierto tipo de situaciones como fiestas, conciertos, paseos, Doctor, disculpe, otra etc. consultita. Sí, dígame. Doctor, otra consulta. Porfa, ¿cómo es? Los delitos, que cumplen un delito, les tienen, de acuerdo al delito que cometen, separados de otras personas, de acuerdo al delito que cometen. Y también las personas que están enfermas también las tienen separadas, aisladas de los demás. Exactamente, sí. Ajá, así como usted lo manifiesta. Existirá un tipo de preferencia para aquellas personas que se encuentran en este caso en cualquier tipo de vulnerabilidad, Doctor. en base también a lo que es el principio de no discriminación, ¿no? Principio de acción afirmativa. Eso lo encontramos, de hecho, en el artículo, permítame revisarlo, en el artículo 203, numeral 4. Encontramos la acción afirmativa, en la cual aquellas personas que puedan ser vulneradas, especialmente sus derechos, como por ejemplo los homosexuales, como por ejemplo los indígenas, entre otros, se verán separados o en una sección menos vulnerable respecto a los demás presos. Así se maneja. Doctor, Doctor, muy amable, gracias. doctor, en esa parte que usted indica, yo estuve en un caso en que yo vi a una persona que tenía
apariencia y su forma de ser era prácticamente como un homosexual. Sin embargo, estaba dentro de un pabellón normal. Entonces, ¿eso de qué depende? ¿De la persona que Pero solicite, eso o sea, depende digamos, netamente o del principio, depende del detenido? de su abogado del principio dispositivo. Sabemos que los derechos existen, sin embargo, si no se reclaman, muy pocas veces se realizarán de oficio por parte de, en este Ah, caso, ya, entonces esto dependerá del abogado del dependerá del principio dispositivo. detenido. Ya. Exactamente. Y otra consulta, y así mismo con las personas, pasa lo mismo con las personas que tienen alguna discapacidad o alguna enfermedad catastrófica. Claro, por supuesto, por supuesto. Por principio Ellos se dispositivo se pueden, puede ellos se solicitar su pueden, sí. se pueden, ¿cómo es que se llama? Solicitar el arresto domiciliario. Por supuesto. Lógicamente eso se hará dentro de la audiencia. ¿No? Dentro de la Mm. audiencia se puede solicitar antes de Y que vaya así mismo, a la cárcel. claro, y así mismo después de la audiencia de flagrancia, igual manera la persona, digamos, dentro de la audiencia de la flagrancia, el juez indica que sí, que se vaya detenido hasta que se haga la investigación. Eh, Claro. de igual manera, en ese momento, en vez de ir al CDP, también podría solicitar arresto domiciliario Ujú, claro. En la audiencia de flagrancia, por lo general, a las personas discapacitadas se les da otras medidas cautelares ajenas a la privación preventiva. a la privación Por lo general, preventiva. la comparecencia o se les da, en este caso, el arresto domiciliario. ¿Y este Ahora, cuánto tiempo dura? perdón, ¿De cuánto tiempo dura esta prisión preventiva o el prisión arresto preventiva domiciliario o tiene estas medidas cautelares? de 6 meses. Después Hasta de eso seis ya meses. caduca la prisión preventiva. Ya. Ajá, exactamente. Asimismo, en todo momento, después de la audiencia de flagrancia, se podrá revocar esta medida cautelar en el caso de que se considere pertinente por el abogado. Se podrá revocar esta medida cautelar y poder aplicar otra medida cautelar, ¿no? Bueno, proseguimos entonces con el eje de vinculación familiar. Se promoverán las visitas periódicas del PPL, la persona privada de libertad, con los integrantes de su núcleo familiar íntimo, es decir, cónyuge, hijos y padres, sin ningún tipo de impedimento ni exceso de formalismos, ¿no? A excepción de diversos casos o diversos casos especiales, como fue la pandemia, en donde no se permitían visitas a los centros de privación de libertad. Ahora, por último, tenemos los numerales, perdón, del artículo 3, 4 y 5 del artículo 203, que presenta en concordancia con el artículo 707 respecto a la posibilidad de aplicación de los regímenes semiabiertos o abiertos en ejecución de pena con la finalidad de generar autoconfianza y autonomía a los PPL para una verdadera rehabilitación. Asimismo, como condiciones de inserción social y económica, tenemos que según el artículo 707, durante el año siguiente de la libertad del PPL o del ex PPL, se prestará el apoyo necesario a la persona liberada para su reincorporación a la sociedad, su reinserción laboral y la prevención de la residencia. Respecto a esto, el COIP y la Constitución presentan una forma de ejecución para esta medida. Sin embargo, el derecho se encuentra presente en el Ecuador. Eso ha sido todo por el día de hoy. Respecto a los deberes, esta semana no los enviaré, ya que tenemos que estudiar para el examen, que es la próxima semana. Las directrices del examen les voy a dar en el transcurso de esta semana. Les voy a dar en un video instructivo para todos los cursos, para que puedan saber o para que tengan una idea de cómo se va a desarrollar el examen. Eso ha sido todo por el día de hoy. Agradezco la atención prestada y les deseo un inicio de semana muy próspero. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy amable, igualmente. Gracias. Estaremos pendientes entonces. Listo. Gracias, doctor. Un buen día. Gracias a usted. Muy amable. Hasta luego.